Bienvenidos a un video más de Cultura Grimos, un canal que difunde y defiende contenidos populares, pero desde una perspectiva de izquierda. Y recuerden que aquí buscamos mostrarte algún enfoque diferente sobre algún tema que ya conozcas, o por el contrario, darte a conocer por primera vez uno de los temas que tratamos aquí y despertar en ti el interés para iniciar una búsqueda más profunda y un estudio sistemático de la cuestión. El día de hoy, como ya han visto, nuestro tema es de la Iglesia contra México, la élite, la cúpula de la Iglesia Católica contra los intereses nacionales, populares, que ha tenido a lo largo de la historia. Es un tema muy extenso, muy polémico, muy complejo. Sin embargo, quisiera mostrarles hoy lo siguiente. En primer lugar, las autoridades eclesiásticas en México han jugado un papel importante, pero también las autoridades de la Iglesia Católica en Estados Unidos. Y hoy vamos a tocar rápidamente esos dos enfoques. En primer lugar, quiero mostrarles este libro. Como ven, se titula La Iglesia contra México. Estaba revisando hace unos minutos y encontré que solo está en impresión bajo demanda, bajo solicitud. Es una antología porque tiene cartones de los caricaturistas muy conocidos en México, El Fisgón, Helguera, que ya falleció, Hernández, etcétera, que como saben, yo creo la mayoría de ustedes son muy críticos, siempre han sido muy críticos, desde, digamos, su maestro, por así decirlo de alguna manera, Rius, el cual también era muy crítico con la Iglesia Católica. Ellos mantienen esa misma línea, pero también colaboran otros grandes periodistas o pensadores en este ámbito. Por ejemplo, tenemos, son varios, digamos, textos los que participan, de John Ackerman, por ejemplo, de Bernardo Barranco, que es especialista en estos temas, del periodista Álvaro Delgado, que cubre desde hace muchos años la fuente del PAN, y dice aquí el PAN subordinado al clero. Recuerden esos famosos libros de Álvaro Delgado con respecto al Yunque, esa organización semisecreta de ultraderecha en México, ahora con nexos con su homólogo español, el partido Vox. También hay textos de Fernando del Paso, de Rodolfo Echeverría, de la feminista Marta Lamas, con un texto sobre mujeres, aborto e iglesia católica. Y yendo al segundo enfoque, a cuestiones de la guerra, de intervenciones, de invasiones extranjeras, tanto de los franceses como de los estadounidenses, pues antes de dar ese paso, recuerden que la iglesia, las autoridades de la Iglesia Católica en México apoyaron la intervención militar estadounidense en México, así como también la francesa. Recordemos aquel episodio en que le niegan un préstamo, le niegan dinero a Benito Juárez para hacer frente a la intervención extranjera, porque el gobierno de Juárez estaba en la quiebra, estaba en una situación muy difícil, estaba la guerra de reforma, etcétera, y la Iglesia Católica se negó. Indudablemente habrá elementos en la Iglesia Católica, como en partidos políticos y como en todas partes, que tenían una postura distinta, como ahorita lo vamos a ver, pero es indudable que las autoridades, que la cúpula, en este caso de la Iglesia Católica, tanto mexicana como extranjera, su posición oficial era en contra de los intereses populares. Desgraciadamente siempre lo ha estado así, desde que el cristianismo
aquel de Jesús, pasó a ser religión oficial del Imperio Romano con el emperador Constantino. A partir de ahí, como le llaman algunos autores del giro descolonial, se volvió en la cristiandad, es decir, en un tipo de cristianismo aliado a los imperios y por lo tanto también represor al igual que esos imperios. No por algo los albigenses le decían la puta de Babilonia a la Iglesia Católica, a la Iglesia de Roma, que también después habría que hacer un video acerca de cómo surge de la Iglesia cristiana de Roma, pasa a ser Iglesia católica, con ese término, catolicismo, que ya, según lo indica el doctor Enrique Dussel, vendría siendo de la era moderna, ya sería del Estado moderno español, sería un Estado moderno, el español ya del siglo XV, con la invasión a América, y también en esas épocas y en ese contexto surgiría y se presentaría el término de Iglesia Católica. El segundo enfoque que les decía, ya pasamos a Estados Unidos, y quisiera ahora mostrarles este libro sobre otra parte, otra cara de la historia de Estados Unidos. Está escrito por un profesor de historia, Howard Zinn, la otra historia de Estados Unidos. Howard Zinn es muy interesante, merecería otro video. Rápidamente les digo que Howard Zinn, quien falleció hace 12 años, él fue bombardero por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Después de eso se volvió en un activista en contra de la guerra, de tendencia anarquista, participó en muchas huelgas, manifestaciones en Estados Unidos, y durante más de 20 años fue profesor e investigador de historia y ciencia política en Boston University. Ese es el autor de este libro. Y con respecto a la guerra México-Estados Unidos, entre 1846 y 1848, en la cual México pierde más de la mitad de su territorio frente a Estados Unidos, y que yo creo que tiene como antecedente desde la separación de Texas, la batalla del Álamo, por ahí de 1836, y la posterior anexión, ya era algo planificado, la anexión de Texas a Estados Unidos. Desde ahí empezó esta cuestión del interés expansionista que no solamente estaba teniendo con el territorio mexicano, sino con el territorio de los nativos y de territorios que tenían Francia, España, por ejemplo, en lo que hoy es ese país, Estados Unidos. Antes de mencionarlo específicamente lo de la Iglesia Católica de Estados Unidos frente a México, me llamó mucho la atención encontrar en el libro que el gran poeta estadounidense Walt Whitman, autor de una obra muy famosa, Hojas de Hierba, tuvo este comentario frente a la invasión estadounidense a México. Dice Howard Zinn que el poeta Walt Whitman escribió en el periódico Eagle de Brooklyn: sí, a México hay que castigarlo severamente, que ahora se lleve nuestras armas con un espíritu que enseña al mundo que mientras no nos perdemos en discusiones, América sí sabe aplastar, como también extender sus fronteras. Me llamó mucho la atención, no conocía esa parte de Walt Whitman. Hay que profundizar, hay que ver contextos, etc. Pero ya entrando en materia sobre la Iglesia Católica, su papel frente a la invasión, por cierto, les mencionaba que no hay que generalizar. Sin embargo, decía que las autoridades,
La cúpula, en este caso de la Iglesia Católica, sí mantuvo oficialmente esa postura que mencionaremos a continuación, pero antes mencionar que no toda la gente en Estados Unidos, periodistas, ciudadanos, soldados incluso, no todos compartían esa visión, esa postura del poder oficial. Por ejemplo, en el verano de 1846, un escritor, Henry David Thoreau, que vivía en Massachusetts, se negó a pagar el impuesto ciudadano, denunciando así la guerra contra México. Fue encarcelado, escribió un texto titulado La desobediencia civil, y su amigo y también colega autor Ralph Waldo Emerson estaba de acuerdo con él, pero pensaba que protestar era perder el tiempo. Cuando Emerson visitó a su amigo Thoreau en la cárcel, le pidió: ¿qué estás haciendo allá adentro? Se dice que Thoreau le replicó: ¿qué estás haciendo allá afuera? Y mencionando ya lo de la Iglesia Católica de Estados Unidos, le voy a leer este fragmento del texto de Howard Zinn. Las iglesias, en su mayoría, o estaban totalmente a favor de la guerra o guardaban un silencio temeroso. El reverendo Theodore Parker, ministro unitario en Boston, combinaba una crítica elocuente de la guerra con un menosprecio por el pueblo mexicano, a quien llamaba un pueblo miserable, miserable en su origen, su historia y su personalidad, que finalmente debía ceder como los indios. Sí, los Estados Unidos debían extenderse, dijo, pero no por la guerra, sino más bien por la fuerza de sus ideas, por la presión de su comercio y por el avance irreprimible de una raza superior, con ideas superiores y una civilización mejor. O sea que cuando el reverendo dijo que no por medio de la guerra, podíamos haber dicho, bueno, al menos lo quiere pacíficamente, pero no. Inmediatamente lo sustituye la guerra por la discriminación, por el supremacismo blanco, por, por el fascismo, que posteriormente veríamos a mitad del siglo XX en Alemania. Y el autor Howard Zinn también menciona que poco a poco los soldados, que al principio fueron voluntarios, se les iba quitando ese ímpetu, claro, también movidos por el interés económico, por lo que les iban a pagar, pero el reclutamiento iba en picada, ya no era lo mismo. Por ejemplo, menciona que se rebajaron las exigencias físicas a los voluntarios, a los reclutas, y se anunció que a los que trajeran reclutas aceptables se les pagaría $2 la pieza, y ni siquiera eso funcionó. Bueno, pues entonces hasta aquí dejamos este video de Cultura Grimos. Recuerden los dos libros que vimos, algunos que hay que hablan al respecto. Recuerda que cuando consultas algún libro, al final las referencias bibliográficas que contiene o las notas al pie de página te sirven para ir. Lo recomendable es ir a esa fuente, buscar algún autor, algún tema, algún enfoque que te llame la atención, para que también, después de que estés estudiando ese libro, pases a la otra fuente y profundizar y extender el contexto o el estudio, abarcar más y llegar más a la raíz del tema que estás estudiando. No solamente quedarte con un solo libro, porque prácticamente no serviría por cantidad y por calidad de información, por llamarlo de alguna manera. Siempre las fuentes que mencionan al final o las citas, etcétera, es recomendable, algunas de ellas al menos, buscarlas, conseguir ese material completo y también seguirle con ese autor, porque se expande, se entiende mejor, se hacen relaciones en cuanto al tema que estás estudiando. Deja tus comentarios, también escribe qué temas te gustaría que aquí tratáramos. Muchas gracias por habernos acompañado. Cultura Grimos defiende y difunde contenidos populares, pero desde una perspectiva de izquierda. Gracias por tu atención.